Bueno, buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a nuestro espacio, a nuestra galería. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de arte y todos los días que se habla de arte es un día especial. Y vamos a conversar hoy con Eugenia Niño, Eugenia Sen, como la llamamos cariñosamente, un referente indiscutible del mundo galerístico español y también por referencia, antigüedad y por resonancia del mundo galerístico venezolano. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro gran amigo Alfonso de la Torre, de quien no tenemos mucho que presentar porque es más que conocido, crítico, historiador de arte, filósofo, poeta, ocupa todos los papeles importantes que necesitamos para poder comprender y que nos sirva pues de interlocutor entre la obra de arte y el artista y nosotros pues los espectadores normales, ¿no? Alfonso pues va a introducir a Eugenia dentro del ámbito de su trabajo como galerista en los últimos 50 años y continuaremos hablando de las galerías de arte y la experiencia de Eugenia en el medio, en el pasado, en el presente y su expectativa y visión de futuro. Creo que comentaba hace un instante, estos últimos 2 años nos han cambiado la forma de pensar y nos han cambiado también nuestra forma de acercarnos a todas las cosas, al arte, a la familia, a todas las cosas. Y yo creo que es un buen momento para empezar a pensar cuál es nuestro papel y cuál es el rol que tenemos que jugar en este futuro ya hoy en día presente, ¿no? Quiero dar entonces la palabra a Alfonso, que va a hacernos una maravillosa introducción, conoce mucho del tema, y después escucharemos largamente a Eugenia en esta hermosa tarde. Buenas tardes, gracias Odalis, gracias Eugenia Odalis, gracias amigos y amigos por vuestra presencia. No quiero citar nombres porque todos sois ilustres, pero tenemos una presencia de honor, que es Margarita de Lucas, a quien hubiéramos citado aunque no hubiera venido, y a Marco Ricardo Barnatán, que les agradecemos especialmente su presencia. Margarita, yo creo que es decana de la Galería Española, de la Galería en España, junto a su marido Antonio Navascués, y sigue en activo en sus luchas seculares en la piel de toro. Las últimas son en torno al Escorial. Y Marco Ricardo Barnatán, amigo, leal, poeta, borgiano, y a quien él lo sabe, nunca le agradeceré lo suficiente la lealtad en la amistad que hemos mantenido en estos años. Estaba viendo estas fotografías que pasan al fondo, en buena parte son del álbum personal de Eugenia, y ahí está una parte de su historia. Lo mire uno cuando lo mire. Por ahí está Costus, está Alberti, está Jesús Rafael Soto, en fin, muy diversos personajes, y junto a ello veréis dentro de un rato una selección de algunas páginas del Diario Madrid del día que inaugura Eugenia en Núñez de Balboa. Por ahí veréis, en fin, ciertos temas que también son seculares de España. Estaba, en fin, en una de esas páginas sigue estando el Escalectri, ese que han retirado ahora. En Joaquín Costa estaba la guerra del Vietnam y estaban viejas discusiones que perviven en la piel de toro. Eugenia inauguró su galería en 1969, ya que muchos de vosotras conocéis que se inauguró en la calle Núñez de Balboa. Inauguró con un artista cubano, José Miguel Rodríguez, que vivió mucho tiempo en Sevilla, un artista naif, por cierto, muy seguido. Yo le conocí en el contexto de lo que vamos a llamar los conquenses. Era muy seguido por Zóbel, especialmente, que admiraba su trabajo.
y entre 1969 y 1994 permaneció ahí en Núñez de Balboa, trasladándose después a Barquillo 43 durante todo ese periodo que hemos citado de su presencia en Núñez de Balboa. Estuvo en varias ediciones del Arco casi recién constituido. Inauguró en Barquillo 43 con Eduardo Úrculo, y aquel año esa primera exposición de ese nuevo espacio de Barquillo pues incluía, es muy significativo de cuáles eran sus intenciones: Nazario, Juan Antonio Toledo, Isabel Villar, Amaya Bozal, Eduardo Sanz o Mariscal. Y concluyó en 2009 con Carlos García Alix y una exposición de collage. Durante un par de años mantuvo un cierto silencio, podríamos decir que ese tiempo fue Eugenia Zen, más que Zen, y abrió luego Vuela Pluma, que es un espacio que todos hemos querido, que remedando aquello tan bonito que decía Alfred Barr sobre el Museo de Cuenca, del más bello pequeño museo del mundo, pues era una de esas más bellas pequeñas galerías de Madrid, por lo menos, en donde nos divertíamos mucho los sábados. Ahí recuerdo haber estado en la presentación de un proyecto de Carmen Calvo sobre el bonito libro de la almohada de Seixo Nagón, un libro de Amaya Bozal, coincidiendo con su exposición en la galería, El rastro está frío si es que lo hubo, o un hermoso poemario que hicimos con una escultura que titulamos Ulular del espacio. Quizás una de las primeras cosas que deba decirse de Eugenia es la lealtad, otra vez la palabra. Casi siempre sus artistas llegaron casi desde el antiguo Sen y llegaron hasta Vuela Pluma. Estoy pensando en casos que todos conocéis, por citar a algunos artistas, como puedan ser, pues no sé, pienso en Pablo Sicet, en Julio Juste, en Rosa Torres, por ejemplo, en Costus, en Patandrea, Manolo Valdés Crónica, Eduardo Sanz Úrculo o Berrocal, por poner algunos ejemplos clásicos, aunque ella seguro que nos citará luego algunos otros. Eugenia llega en un momento singular de la galería en Madrid, tras lo que podemos llamar una cierta institucionalización de la galería a través de Juana Mordó y la casi paralela presencia de Edurne. Eugenia abre en 1969 y se convierte en lo que podemos llamar, simplificando, en la galería de los nuevos tiempos, en la galería de ese tiempo multicolor que fue la transición, los nuevos tiempos que llegaban desde el mundo, vamos a decirlo así, clásico o más o menos rancio de Biosca y de don Eugenio d'Ors. Juana Mordó había supuesto, junto a Edurne, la galería de alguna manera vinculada al proyecto que había nacido en Cuenca, el Museo de Arte Abstracto, nuestro primer museo democrático, y en ese momento podemos decir que Eugenia se sitúa, podemos decir que hasta simbólicamente, en la otra orilla de esas galerías más o menos establecidas, y abre la galería pues a un nuevo momento que de alguna manera, pienso a veces, sería seguido por galerías como la Galería Vendrell de Vijande, que fundó Fernando Vijande, ya digo, en 1971 con Gloria Kirby, o Boades en 1973. Fue la galería de las primeras libertades también, de una cierta transgresión. Hace poco recordaba un acto en el que estuvimos presentes en 2016 en la Vía Láctea, en donde se presentaba un libro sobre Costus, en donde de alguna manera se simbolizaba todo aquel tiempo pasado. Decía que era una galería en donde además uno encontraba pintores, músicos, cineastas, poetas y por supuesto que a la familia. Eugenia siempre nos la encontramos con la comitiva familiar, nos acompaña hoy Gemma, Álvaro y muchas veces Andrea Santolaya y el perrito o la perrita, nunca sé muy bien. Todos en Vuela Pluma, siempre estábamos. Y cuando empecé a visitar, claro, yo conocí el Sen de Núñez de Balboa, pero era todavía muy joven, y uno cruzaba desde la Galería Socoa, en donde exponía Isabel Guerra, la monja
de las iluminaciones, de los cuadros realistas, y ahí estaban Rayuela, galerías clásicas del Madrid de aquel momento, y uno cruzaba un poco al otro lado, que parecía el lado transgresor, cruzaba ese río de la calle Goya, y podían caminarse hacia un mundo moderno. Era Sen, era Vijander, era Boades, y era hasta la Fundación Juan Marc, que en aquel momento hacía sus proyectos. Luego seguiré contando algunos de esos asuntos principales de las galerías, de los espacios de Eugenia Niño. No hay que olvidar un importante asunto que luego comentaremos en extenso, que es su labor como editora. Por decirlo con números, su obra gráfica ha supuesto la edición de 263 ejemplares diferentes, comenzando por Alcaín, 300 ejemplares de edición mediante un sistema de suscripción. Luego hizo la serie de Ovejas al Lobo, con la voluntad de editar 3 libros al año, en 100 ejemplares, que comenzó con Nunca pasa nada de Rey Loriga y CSP, y terminó con el Fictis del número 50 de Edith Berlín y Juan Manuel Bonet. Y en 1981 la edición de sus pañuelos, de sus pochoirs, con 14 autores en seda natural. Termino esta presentación recordando, claro, que el mundo de galerías españolas ha sido un mundo de mujeres. Hoy estamos con 2, Odalis y Eugenia. Ha sido el mundo de Juana Mordó, el mundo de Helga, lo que vamos a llamar la secuela de Juana, el mundo de Esperanza Parada y Esperanza Nuere, trabajadoras fundamentales de esa galería, Elvira González, Juana Espuru, Soledad Lorenzo, creadora de este espacio, Piti Guanzo, Margarita, ya dije que la iba a citar, o Carmen Maura, que quería también recordarla desde la Galería Da Vinci. Y con esto pues le paso la palabra a Eugenia para que nos hable un poco de sus recuerdos. Pues yo no sé nada, ¿qué puedo decir? Si yo pensaba hablar sobre el origen de las galerías. Sí. ¿Se oye bien o no? Sí. Pensaba hablar sobre el origen de las galerías de arte en España, pero no me atrevo ahora porque puede ser un poco rollo la cosa. Porque he llegado a 1917 en la Galería Dalmau. Y entonces no sé qué hacer, Alfonso. Te quería contar por qué abres una galería, por ejemplo, ¿no? Bueno, abro una galería porque cuando llegué aquí a España conocí al hermano de Gerardo Rueda, José María Rueda, que era arquitecto. Conocí a Rueda y Rueda me influyó muchísimo. Y luego enseguida conocí a Sempere. Y Eusebio Sempere y Millares me animaron muchísimo a que abriera la galería. Entonces un día paseando por la calle Núñez de Balboa vi un local y entró Sempere al local y me dijo, esta es la galería. Y me decidí a abrir la galería. Esto así de sencillo. Sempere me regaló la escalera, él estaba haciendo el puente de Juan Bravo, toda la barandilla del puente de Juan Bravo, y entonces cogió y me mandó a hacer la escalera de Núñez de Balboa, que luego yo la pasé a Barquillo. Lo mantenemos en Barquillo. De todas maneras, me gustaría hablar sobre las galerías españolas. Había tantas galerías en Barcelona como en París en la época de los cubistas. Eso nadie lo decía nada, triunfaba París, siempre triunfó París encima de Barcelona, pero Barcelona era importantísimo. Bueno, quería llegar hasta las Cuevas de Altamira, pero no me atrevo. Las Cuevas de Altamira, sí. Sí. Que es una cosa interesante las Cuevas de Altamira. Úrculo y yo estudiamos mucho las Cuevas de Altamira y decidimos que el pintor de las Cuevas de Altamira, que necesitaba exhibir su obra, las pintó porque era inválido, era cojo, se quedaba allí, los demás iban a cazar y le traían los animales y él los pintaba. Pero esa era una idea que teníamos que creo que puede ser factible, pero son tonterías. Bueno, entonces seguimos con la galería. Sí. Ayúdame un poco, os pregunto. Bueno, sobre el asunto del Sempere pasan algunas imágenes ahora, porque lo hemos conversado también, como ese móvil de la S, que que juega con el nombre de Sempere y que en algún momento coincide que está haciendo el balaustre
del puente de Juan Bravo, de Julio Martínez Calzón y José Antonio Fernández de Ordóñez, en donde Sempere tuvo un papel tan importante. La escalera de la S está en Claudio Coello y luego vuelve a Barquillo, que eso no lo sabía, eso me lo contaste Sí. el otro día. Y lo que te quería preguntar era, en el momento en que abres la galería, tú te encuentras en ese contexto que ya he citado, de una galería como tan consolidada como es Juana Mordó, la Galería Durne haciendo también grandes proyectos en aquel momento, y te quería preguntar sobre ese atrevimiento, si fuiste bien recibida. Fui bien recibida y sobre todo que enseguida tuve amigos artistas. Todos los artistas, todos los pintores de aquella época, todos los artistas me acogieron muy bien. De hecho, mis amigos siguen siendo de aquella época. Todos, absolutamente todos. Nunca fue un recibimiento general muy bueno. Entonces hice muchas exposiciones. Yo lo pensé desde el primer momento, pensé que quería hacer primeras exposiciones de artistas que yo creía que iban a salir adelante. De hecho, dedicaba de todas las exposiciones que se hacía una vez cada 3 semanas, antes era cada 3 semanas, siempre la mitad era para nuevas exposiciones. El chico que se presentaba por primera vez, que no hubiera expuesto nunca. Eso, trabajé muchísimos años en eso. De hecho, muchos han pasado por mi galería de primeras exposiciones. Presentamos el homenaje a Rothko de Nacho Criado. La primera exposición de Nacho Criado fue en mi galería. Sí, pasa la imagen en algún momento, pasa la imagen del homenaje a Rothko. Sí. Fue muy interesante aquella época porque Nacho me explicaba todo lo que hacía. Yo creía que lo entendía y luego pensé que no lo entendí nunca. Porque, sí, porque se volvió demasiado complicado para mí, que soy más tabla rasa, como digamos aquí. He disfrutado con la galería mucho, he tenido, ya te digo, muy buenos amigos, he tenido 4 o 5 fracasos de amistad, eso suele pasar, yo los he tenido muy poco porque han sido 43 años al frente de la Galería Zen. Mis amigos los críticos, mis amigos Ignacio Gómez de Liaño, Barnatán, tú mismo, siempre se han portado muy bien conmigo y hemos tenido gran amistad. Verdadera amistad, ¿eh? O sea que la cosa no iba por... Voy a leer alguna cosa que Sí. apunté, que nos permitirá seguir. Apunté algunas cosas hasta que llega Arco, que habían sido como hitos de tu galería. Bueno, tú has citado el homenaje a Rothko, enseguida está la exposición de Joan Miró, una exposición importante para ser una galería recién abierta. Sí, fue importante. Y en el año 70 cuentas que te encuentras en la Bienal de Venecia con Jesús Rafael Soto. Que ya conocía. Que se aloja en tu casa, que pudo ver el Vallecas Melody ese que lo pasamos también, hemos encontrado la imagen del Vallecas Melody de Crónica. Sí. Y se aloja en tu casa y luego le visitáis en Carboneras, que por aquí hay alguna fotografía. Hay una bonita fotografía que nos dejó un fotógrafo francés con ocasión de la exposición de Soto de Carboneras que pasa por aquí entre estos recuerdos. Y contabas que con Antonio López cantaron tangos en tu casa. Sí, una noche hasta las 5 de la mañana. Estuvieron cantando tangos. A Soto lo conocí en La Scala, cuando tocaba en La Scala. Yo muy jovencita, que no podía ir porque era menor de edad, pero me colé. Fui con mi madre a oírlo tocar en La Scala. Fíjate tú, estaba Violeta Parra también, que era una mujer tan triste que me aburrió muchísimo, porque la presentaron. Yo no sé si que yo era muy joven o qué, pero no pude. Muchísimo. A mí la gente triste no me gusta. A mí me gusta la gente normal o alegre, pero esa tristeza así. La melancolía no sirve para nada, te lo digo francamente. Hay que mirar para adelante y no ser melancólico para nada. Es absurdo. He tenido muy buenos amigos cantantes también. Quiero acordarme de La Negra, de Mercedes Sosa. Una mujer muy, muy bella. Y por supuesto, admirando a Simón Díaz, nuestro gran venezolano. Simón Díaz es el compositor de Caballo Viejo, que canta a todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Y bueno, pues mira, la galería me dio mucha satisfacción. Mucho disgusto también, pero mira,
En aquella época se ganó dinero, hablemos del dinero. En mi casa dice, es mala educación hablar de dinero. No, no, hay que hablar de dinero, las claras. Ahora ya eso se acabó, eso de la buena educación. Le compré entera la serie negra del equipo Crónica, que eran 10 cuadros grandes, entera. Y eso lo obtuvimos. Luego hubo que venderle al Reina Sofía, porque Tomás Llorens, que en paz descanse, se empeñó en que tenía que comprar el Vallecas Medol y tal, y nos convenció y se vendió. Yo no hubiera vendido nada, pero había que darle vuelta a la cosa, ¿no? Entonces hemos hecho cosas, yo he hecho cosas, he comprado y he vendido, porque podía, porque fue una época en que se vendía. Una época maravillosa. Sigues conservando, me decías antes, el espectador de espectadores, que le hemos visto Sí. ahí, esa figura del equipo Crónica que estuvo en los encuentros de Pamplona Multiplicada. Antes te pregunté si, en fin, si la tienes almacenada y me contaste. No, la tengo en el dormitorio de invitados, que cuando llega alguien a dormir lo tengo que sacar, porque no quiero hacer la maldad que se levante de noche y se caiga viendo un señor sentado ahí. Sí, ese fue muy divertido, lo del equipo Crónica, eso lo viví yo muy de cerca. Ellos hicieron 60 muñecones de esos. Los montaron en un autobús y se los llevaron a Pamplona en el autobús. Se pararon a comerse un bocadillo que comían de morcilla en Entrepeñas cuando venían para aquí, no sé dónde se pararon, con el autobús cargado de eso y los rodeó la gente que había a verle el autobús. Y los llevaron y los sentaron en un estadio, alguien gritó que era policía secreta de Franco y le cayeron encima y les rompieron todo, quedaron 17. El mío está firmado, ¿eh? Es el único que está firmado. O sea que son recuerdos, que Margarita me ve con cara sonriente porque ella también vivió todo aquello. Yo conocía a los Crónicas, me los presentó Gustavo Torner, que lo llevó a la galería y me los presentó en el año a principios del 70. Sí, entonces nos hicimos muy amigos, fui y entonces les compraba cosas. De hecho, hicimos muchas ediciones, la Cayetana, de múltiples, trabajamos juntos mucho tiempo, muchos años. Y luego con Manolo, cuando murió, faltó Solve, con Manolo Valdés. Y luego, terminando con estos repasos, señalo algunas perlas también. En el año 72 me contabas un día que expuso Alberto Portazús y me escribes, me envió una foto de su desnudo para que hiciera la postal. No la hice, qué pena. No me atreví, porque yo me atrevía a todo, pero a esa cosa no me atreví. Y luego otro de esos grandes encuentros que siempre me has contado es el recibimiento de Alberti en Roma, que lo hemos visto pasar por estas fotografías. Eso fue magnífico. Alberti no podía venir aquí por sus motivos personales políticos y yo le escribí diciendo que quería hacer una edición de obra gráfica. Era en la época que yo hacía la obra gráfica, que hice muchísimas. Estuve haciendo obra gráfica desde el año 71, enero del 71, hasta el 94. Bueno, una locura. Todos los meses hacía una obra gráfica. Eso mucha gente lo sabe, que lo hacía así. Entonces le escribí a Alberti y me contestó, porque todo era por carta, claro. Me contestó por carta, así que nos recibía el tal día y tal día. Entonces nos fuimos a Roma y me dijo, compren los papeles que yo los firmo y ustedes hacen la serigrafía. Y dice, pero ¿cómo va a firmar en blanco? Y dice, sí, yo te firmo en blanco y tú haces la serigrafía. Cosa que le agradecí muchísimo esa confianza y me hizo polvo, porque hicimos la serigrafía, pero tenía que estar yo pendiente si salía malo, recortar la firma y le envié un sobrecito con las firmas que sobraban de la obra mala, que salía la serigrafía que salía mal, yo recortaba la firma y se la mandaba y salió justo las firmas que él mandó y las serigrafías. No hubo nada y todo perfecto. Pero fue una cosa bellísima que no lo esperaba, porque Alberti era un poco duro así de trato y tal, se enfadaba mucho. ¿Y por qué la obra gráfica? Porque dice año 71, pero justo en 69 empieza Matt, empieza Mike, empiezan estas grandes... Mike empezó después. Yo creo que después que nosotros, mucha gente empezó, no te creas, en los años 70 se abrieron cantidad de galerías. Fue el momento del arte, de verdad. Y en los años 80... Bueno, cuando vinieron los socialistas, que todo el mundo decía que nos íbamos a hundir, fue todo lo contrario, lo tengo que decir,
fue fantástico la época esa que vinieron todos a poner a gustarle el arte, de verdad, a comprender. Arco era una maravilla. Hubo muchísimo movimiento. Fue la época buena de las galerías, hay que decirlo. Todo el mundo dice, ay, no sé qué, no sé. No, mira, los años finales del 70. Y los 80, perfecto. Y los 90 también, pero al principio, un poquito así. Luego que si había crisis, nosotros no notamos. Luego la censura, no había censura. Yo creo que hay más censura ahora, más críticas ahora. Antes no tuvimos, yo no tuve ningún problema, hice lo que me dio la gana. Eso es que nunca tuvimos censura de ninguna especie. Era otro tipo de libertad. Luego hacíamos fiestas en la galería, lo pasábamos divinamente. Hacíamos un acto, hicimos la piscina, que fue Guillermo Pérez Villalta, que pintó una piscina enorme. Guillermo dice que yo tengo el cuadro más grande de él, pero el más malo, porque lo tengo guardado. Son 6 metros por 4. La piscina la pintaron. Álvaro, mi hijo, hizo las escalerillas de papel albal. Bueno, entre todos pintemos todo y hacíamos la fiesta de la piscina en el mes de enero en Bañador. Nos buscamos un conjunto en el Retiro de 4 muchachos que había brasileños y los trajimos a la galería y hicimos la fiesta de la piscina y se tiraban. A Eduardo Sanz y Isabel Villar hicieron unas copas de premio, el que ganara. Entonces se tiraban contra el suelo. Tengo fotografías de gente dando saltos, tirándose contra el suelo. La piscina era de estameña, de esa tela durísima, todas las rodillas rosadas, todas sus heridas, con sangre quedó la piscina porque se bañaron, bailaron a escuela de sirena. Bueno, hacíamos ese tipo de actos. Oye, yo puedo estar hablando 3 horas, o sea que... El ambiente de las galerías en ese momento, ¿quién lo representaba? ¿Quiénes estaban? ¿Qué otras galerías? ¿Qué artistas? ¿Cuál era el movimiento que había en ese momento? Pues 70s, mira, sí que había bastante movimiento y además hacíamos cosas en conjunto también porque hicimos unas exposiciones. La embajada suiza dijo, a ver, ¿qué galerías quieren traer? Pagando los suizos, un artista suizo, y entonces 8 galerías nos reunimos y trajimos pintores suizos. Luego se hizo, yo hacía por ejemplo gallegos, ¿cómo se llama? Aragón, de aragoneses, traíamos aragoneses y había otra galería que traía. Hacíamos cosas bastante en conjunto, cosas que ahora yo no sé si se hace tanto así, porque estoy un poco fuera voy a exposiciones, por supuesto, pero no sé el manejo que tienen ahora las galerías. Nosotros hacíamos muchas cosas. Vijande y yo hicimos muchas cosas juntos. Vijande vivía, bueno, tenía la galería de paso, pasaba por las mañanas, desayunábamos en California. Entonces, en la cafetería. Y yo puse un día un cartelito que decía, estoy en California. Y abajo escribieron, qué suerte. Son tonterías. De esos artistas que en un primer momento pensaste, bueno, pueden tener un futuro y le vamos a dar esa primera oportunidad. ¿Cuáles recuerdas hoy en día como emblemáticas, como exposiciones representativas que te marcaron? A mí no me marcaron ninguno. A mí me marcó la personalidad de la gente. Por ejemplo, Úrculo me marcó mucho por su personalidad, porque lo pasaba muy bien, me moría de risa. Yo no sé si me parecía fantástico. Luego, mi gran amiga Isabel Villar, que ahora está triunfante. El otro día me dijo, yo después de vieja he triunfado, porque le van a hacer en Fuenlabrada la gran exposición, la cosa esa. Eso está muy bien. Yo, Berrocal, por ejemplo, que ha desaparecido, pero Berrocal es el gran artista, aparte de que vivía como un rey, porque yo iba a Verona y vivía en un palacio, y conocía a Fellini, y conocí cantidad de gente por medio de Berrocal. Tú contaste que hubo un momento en que viviste de Berrocal, con perdón. ¿Qué? Que contaste que hubo un momento que viviste con perdón de Berrocal, en el sentido que vendías mucha obra suya, muchos múltiples, y que a él le debes el sustento de los primeros años, ¿no? Sí, mira, un día entró Berlanga y dijo, caramba, esto parece Galerías Preciados. De la cantidad de gente que había comprando múltiples. Vendíamos de 7 a 8 múltiples al día. Bueno, Berrocal llegó a Venezuela fuertemente en los años 80. O sea, ya es como una resonancia de lo que estaba pasando aquí. Sí. Berrocal era si me permite, voy a citar 2 o 3 nombres más para que nos hables un poco de ellos. Sí. Otro asunto importante de tu biografía es el encuentro con Paloma Picasso, ese viaje
que alguna vez nos has contado a Valencia para ver a Manolo Valdés y la serigrafía que editaste con ella. También otro momento importante es ese momento en que expones a Elena Asins y te sugiere hacer un catálogo que medía 25 metros lineales. Sí. Parece que no lo hiciste, pero los pusiste en la pared de la galería. Ese mismo año 75 viajas en ese viaje casi madrileño, que fue el viaje al Castillo de San José de Lanzarote, la sede del actual Museo Internacional de Arte Contemporáneo, en donde te encuentras con Manrique. Y finalmente, dentro de esos personajes importantes de aquellos primeros años, está el encuentro con Dalí, que me dijiste una vez. Dalí merece un comentario aparte, me marcó mucho. Me lo presentó el secretario de Dalí, Enrique Sabater. Expusiste la vida es sueño, le expusiste en varias ocasiones. Y ahí por ahí ha pasado alguna foto con Gala, que me dijiste un día. Detrás hay un francés que no paró de hablarle a Gala. Está en el Museo Dalí de Figueres. ¿Cómo te acuerdas de eso? Y me has hablado alguna vez de Anthony Pissot. Entonces, No, es que Dalí fue fantástico. Yo le decía al señor, nunca le dije de tú, siempre le dije al señor Dalí. El señor Dalí me lo presentó, fue muy curiosa esa historia. Fíjate, había un muchacho aquí que un día me vino a ver, él me dijo a la galería, oye, estoy pasando un tiempo sin dinero, quisiera que si tú cuando hicieras algún cóctel o algo, era la época de los cócteles, cada galería hacíamos un cóctel, lo daba José Luis, el que tiene los bares de José Luis, los restaurantes, y él cobraba, le dabas un cuadro de la exposición. Él primero venía a ver la exposición, si le gustaba la exposición, decía que si era muy curioso, y le pagábamos el cuadro a José Luis, lo cual debe tener una buena colección. Entonces, este muchacho que es fotógrafo me dijo, quisieras ganarme un dinero sacando fotografías en tu galería a personajes que vengan, porque ahí iba mucha gente conocida, todo Madrid iba por allí. Y le dije que sí. Bueno, y empezó a hacer fotografías por las galerías y muy bien. Y un día, al cabo de los años, desapareció, ya ni me acordé de él, nunca más ni nada. Me vino a ver y me dije, mira, Eugenia, vengo a decirte una cosa, soy el apoderado de Dalí, del señor Dalí, y te lo quiero presentar. Y por supuesto, me hice gran amiga de Dalí. Se lo debo a Enrique Sabater, todo eso, esa presentación. Lo pasé muy bien con Dalí. De hecho, hice una exposición con originales pequeñitos de Dalí, que nos trajo Sabater. Se vendieron 2 nada más, que se podían haber vendido más, pero una lástima, pero la gente no. Era el momento en que decía que Dalí que no era bueno, que no sé qué, o la época aquella que se discutió que sí era bueno en dibujante, pero que no era bueno pintor, que era un loco, que tal. Entonces, y yo lo pasé muy bien con Dalí, la verdad. Aprendí muchísimo, Lo fui a ver 2 veces a Figueras, y él cuando venía a Madrid nos llamaba. Y lo veía. Y Gala me aguantaba porque sabía que yo no iba con malas intenciones, con buenas intenciones. Yo iba normal. Iba de señora casada normal. Entonces me aguantaba. Podía estar ahí tranquilamente. Sí, porque Gala lo que veía que era cosa rara, echaba a las mujeres, No le gustaba. Prefería ella ser la primera. Bueno, hacemos que nos hagan preguntas. ¿O has terminado ya o no?